Buenas tardes, amigos y amigas. Sean bienvenidos un lunes más a nuestra cápsula informativa. Como siempre, la abogada Carolina González es quien les habla y les da la bienvenida a nuestras distintas redes sociales, dependiendo de donde usted nos esté mirando. Hoy vamos a hablar o vamos a seguir hablando del tema de la compensación económica. Primera cosa, la compensación económica es aquel derecho fundamental que tiene aquel cónyuge que por haberse dedicado al cuidado de los hijos y del hogar común no trabajó en la manera que podía y quería hacerlo. Primera cosa, la compensación económica, cuando usted tenga hijos comunes y la mujer sea quien la demande, siempre va a proceder, salvo casos muy específicos, pero en teoría va a proceder en la medida que la mujer se haya dedicado al cuidado de los hijos, del hogar común y producto de ello no se pudo desarrollar de la manera que quería y podía hacerlo. Muchas veces me dicen, pero es que abogada, ella es ingeniera y siguió siendo ingeniera. Sí, pero ella era una ingeniera de proyectos que trabajaba en faena y dejó de trabajar en faena, se dedicó a la ciudad solamente para poder dedicarse a su hijo y para que usted pudiera seguir trabajando en faena. Por ende, ahí ya está el detrimento económico. Es un derecho tan esencial que incluso si usted no lo demandó oportunamente, luego puede demandarlo. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿en qué escenario? Usted demanda divorcio unilateral, por ejemplo, porque usted solamente quiere que la declaren terminado el matrimonio con el cucaracho, pero el cucaracho se viva y la demanda a usted de convencional de compensación económica. Usted dice, pero ¿cómo? Si yo fui la que me quedé a cuidar a los niños, no él. Por lo tanto, usted en ese momento puede pedir que se suspenda la audiencia, que renazca su derecho para poder demandar compensación económica porque es un derecho fundamental, es una norma de orden público, la protección al cónyuge más débil y el tribunal así lo ha entendido y esto ya es una norma casi uniforme, en el sentido de que usted si no demandó, pero frente a este escenario se ve en la posibilidad, usted puede eventualmente ejercer este derecho, bastando que lo alegue. Incluso hay tribunales que son más garantistas, que aun cuando usted en su demanda unilateral de divorcio usted haya renunciado, si se da este contexto, usted puede volver a demandarlo. Pero son tribunales ya más garantistas, ¿cierto? La compensación económica no tiene un monto, ya no es como los alimentos que usted puede decir el 30% de un ingreso mínimo es el mínimo si tiene más de un hijo o el 40% si tiene un solo hijo y de ahí para arriba. No, la compensación económica no tiene mínimo ni tampoco tiene máximo. Importante para los caballeros, porque hay veces que los caballeros dicen, oiga, pero me está sacando el 40% de los emolumentos totales previo descuento legal, entonces yo puedo pagar solamente el 10%. Ah, ah, puede pagar el monto al que el tribunal lo condene. Si bien es cierto que dentro de los elementos a considerar es su capacidad económica, muchas veces tenemos que estos caballeros quedan acogotados porque están pagando alimentos y junto con ello, que son para los hijos, tienen que pagar la compensación económica y adicional a ello le van a ejercer una liquidación de sociedad conyugal para rematar los pocos bienes que tienen. ¿Ya? Por lo tanto, si usted está en este escenario de enfrentarse a un divorcio, yo siempre, como la gran mayoría de mis clientes son hombres, yo siempre preparo el divorcio. ¿En qué sentido? Vamos a demandar el divorcio cuando te paguen un bono de negociación colectiva, por ejemplo, de tal manera de poder tener ingresos disponibles. ¿Ya? Porque creo que eventualmente si la compensación se puede pagar con fondos de FP, se puede pagar con traspaso de bien, si eventualmente no tenemos eso o la cónyuge no acepta un traspaso de FP, necesitamos tener un monto dinerario en efectivo del cual poder ofrecerle. Como decíamos, no tiene un monto mínimo ni un monto máximo. ¿Cómo se calcula generalmente en el tribunal? Se calcula en base a los meses del matrimonio. Por ejemplo, un matrimonio que haya durado 10 años de vida común, depende de que ustedes se hayan separado, si duró 10 años de vida común, esos 10 años equivalen a 120 meses. Hagamos el cálculo. Si en esos 120 meses la señora, por ejemplo, no trabajó por haberse dedicado al cuidado del hijo del hogar común, pero solamente tenía cuarto medio, probablemente hubiera trabajado de vendedora o de administrativa y hubiera ganado el sueldo mínimo. Entonces sería 120 meses por el sueldo mínimo, vamos a calcularlo en 500.000 pesos. No sé cuánto estará, 510 parece, pero 500.000 pesos. Si la señora tenía derecho a 60 millones de pesos, en este ejemplo hipotético, ese sería el perjuicio efectivo que la señora sufrió. Pero ¿qué dice el tribunal? El tribunal dice, no, pero es que la señora no hubiera ganado eso
porque no hubiera podido ahorrar eso, porque lo hubiera destinado a sus gastos propios, sus deudas, entonces la señora hubiera ganado el 30% de eso. Entonces, la señora hubiera ganado 18 millones de pesos. Así es como se calcula eventualmente una compensación económica, o así la están calculando los tribunales en Antofagasta. Entonces, el monto máximo que tendría esta señora sería 60 millones y el monto mínimo sería 18. Ahora, si la señora eventualmente trabajó de manera informal cuidando niños, ¿yo qué diría como abogado? Ya, la señora trabajó, pero trabajó con contrato, porque eso implicaba horario y eso implicaba que no pudiera cuidar a los niños, pero sí trabajó. Entonces, esos 60 millones, ella ganó 250, entonces ella tendría derecho a 30 millones, que sería la mitad, ¿cierto? Y esos 30 millones por 0,30 da 9 millones de pesos. Y eso sería lo que yo le ofrecería en el evento que la señora sí hubiera trabajado de manera formal o medio turno. En este ejemplo, cuando ustedes se van a las pailas, por ejemplo, si su cónyuge era ingeniera comercial y trabajaba de ejecutiva de venta, 3 millones de pesos. 3 millones de pesos y el matrimonio duró 10 años por 120 meses, 360 millones de pesos. Ese es el máximo, pero igual lo van a demandar en este caso. Y si eso lo multiplicamos por 0,30, 108 millones. En este caso de esta compensación económica, estamos hablando del traspaso de una casa, ¿cierto? No habría una forma menos, menos gravosa mm, para un caballero que pagarlo, porque el tribunal le va a establecer cuotas de 300, de 500, dependiendo de su capacidad económica, y usted va a quedar totalmente sobrepasado y por muchos años. Si usted no paga la compensación económica, tiene los mismos, las mismas posibilidades de que se lo cobren a través de una orden de arresto o de una orden de arraigo, igual que los alimentos o suspensión de la licencia. Sí, no le pueden sacar la plata de la FP porque eso está privativo para el tema de los alimentos. Pero si usted me dice, abogada, pero ella fue infiel, yo la pillé y por eso se acabó el matrimonio. En ese escenario es usted el que tiene que demandar el divorcio culposo teniendo la prueba de la infidelidad. No basta con que diga, es que ella me lo reconoció. Porque salvo el 0,00001% que va a ir a decir, sí, efectivamente yo le fui infiel, eso no pasa, caballero. Por lo tanto, se tiene que tener pruebas. Pruebas como el amante, pruebas como las que lo vieron, pruebas como una confesión a través de un correo electrónico, por ejemplo. Pruebas, pruebas. No me salgan con el chiste que mandaron a seguir con un detective privado porque eso es ilegal, ¿ya? Porque muchas veces me paso, pero necesito pruebas de la infidelidad. Si usted prueba, la sanción es que la persona va a perder el derecho a compensación económica, pero no pierde el derecho al 50% de la sociedad conyugal si eventualmente ustedes se casan. Ya, por lo tanto, solamente un pago va a zafar, pero no del otro, porque el otro usted voluntariamente, cuando decidió unir su vida junto con su cónyuge, le regaló el 50% de todos sus bienes. A menos que usted haya suscrito una capitulación matrimonial y deja fuera los bienes de su oportunidad. Si no lo hizo, caput. ¿Ya? El 50% va a ser de ella y habiendo infidelidad, habiendo violencia, habiendo lo que sea. Solamente la compensación económica o no existe, no procede o se reduce prudencialmente. Ahora, ¿en qué casos, por ejemplo, yo he tenido que no se le paga compensación económica? Por ejemplo, si la mamá, pese a tener 2 o 3 hijos, la mamá tiene 3 o 4 propiedades, es dueña de una sociedad, renueva los vehículos todos los años, y si tiene una capacidad económica multa, ha viajado por el extranjero y, caballero, caballero no tiene nada, no tiene ninguna propiedad, todo lo que hace con su plata es pagar la pensión de alimentos, se casó nuevamente, o sea, se arrejuntó porque no se puede casar con otra persona, se está haciendo todo cargo, le salieron los niños con autismo, tiene miles de gastos, no ha podido invertir. En ese caso a mí la corte me ha dicho, obviamente la cónyuge patrimonialmente más fuerte es ella, no es él. Y el caballero obviamente no cumpliría los requisitos porque nunca se dedicó al cuidado de la hija común. Pero en este caso, estos son los escenarios que tienen que pasar para que una mujer no tenga compensación económica. Primero, que le acojan el divorcio culposo. Segundo, que tenga un patrimonio evidentemente más cuantioso que el del hombre. Si no es así, sentémonos a sacar cálculos, sentémonos a negociar, porque si a usted demanda y la señora le responde con compensación económica, está hasta el loli. Y vamos a tener que ver cómo
se paga y se paga de una manera de no afectar más su capacidad económica de lo que ya la tiene. Ya saben, amigos, cualquier duda la pueden hacer en la cápsula y que tengan una linda semana.